Canto 7. Mientras él suplicaba allí, el muy sufrido divino Odiseo. Las briosas mulas transportaban a la muchacha a la ciudad. Y en cuanto ella hubo llegado a las muy lustres mansiones de su padre, se detuvo en el atrio, y por uno y otro lado la rodearon sus hermanos, semejantes a dioses. Ellos desuncieron las mulas y transportaron dentro la ropa, y la joven se puso en camino hacia su cámara. Para ella avivaba el fuego una anciana de Apira, su esclava Eurimedusa, a la que antiguamente habían raptado de Apira las naves de curvos costados. La eligieron como regalo del botín para Alcino, ya que él reinaba sobre todos los feacios y el pueblo le obedecía como un dios. Esta había criado a Nausica de blancos brazos en aquellas salas. Ella encendió el fuego y le preparó la cena allí adentro. En aquel momento Odiseo se dispuso a ir a la ciudad. En torno a él, Atenea, que velaba benigna por Odiseo. Lo envolvía en densa niebla a fin de que ninguno de los orgullosos feacios, al encontrárselo, los hiriera con reproches y le preguntara quién era. Mas cuando ya estaba a punto de adentrarse en la amable ciudad, entonces le salió al paso la diosa, Atenea, la de ojos glaucos, apareciéndosele como una muchachita, una niña portadora de un cántaro. Se paró delante de él y el divino Odiseo le preguntó: «Hija, ¿no querrías guiarme a la casa del ilustre Alcino, el que reina entre estas gentes? Es que yo, un extranjero después de muchas andanzas, vengo aquí desde lejos, desde una tierra extraña. Por eso no conozco a ninguno de los humanos que habitan esta ciudad y este país». A él entonces le respondió la diosa, Atenea de ojos glaucos: «Desde luego que te indicaré, padre extranjero, la mansión por la que me preguntas, ya que está en la vecindad la casa de mi irreprochable padre. Con que avanza en silencio y yo te guiaré por el camino. Pero no mires cara a cara ni le preguntes a ninguna persona, pues los de aquí no toleran de buen grado a los extraños, ni tratan con gestos amables los saludos de cualquiera que llega de otro lugar. Son gentes que, fiadas en sus raudas naves, atraviesan el gran abismo marino, puesto que el dios que sacude la tierra les dio ese don, y sus naves son tan veloces como un pájaro o un pensamiento». Después de hablar así, Palas Atenea le condujo con raudo paso. Él caminaba tras las huellas de la diosa. No le vio ninguno de los famosos feacios marchar por su ciudad, pues no lo permitía Atenea de hermosas trenzas, la terrible diosa que lo embosaba en una fina niebla velando por él con cariñoso ánimo. Odiseo iba admirando los puertos y las naves equilibradas y las plazas de aquellos héroes y sus extensas y altas murallas, ensambladas con grandes rocas, maravilla de ver. Así que apenas llegaron ante el famoso palacio del rey, comenzó a hablar con estas palabras la diosa Atenea de ojos glaucos: «Aquí tienes, padre extranjero, la casa que me has pedido que te indique. Hallarás a los reyes de estirpe divina celebrando un banquete, pero tú entra y no te turbes en tu ánimo, pues un hombre atrevido se comporta mejor en cualquier empeño, incluso si viene de una tierra distinta. Te encontrarás primero a la reina en la amplia sala. Arete es su nombre propio y ha nacido de los mismos antepasados de la familia del rey Alcino. Pues al principio a Naucito lo engendraron Poseidón, que sacude la tierra, y Peribea, la mejor de las mujeres por su figura, hija menor del orgulloso Eurimedonte, que reinaba antaño sobre los soberbios gigantes. Pero él causó la perdición de su arrogante pueblo y pereció él mismo. Con ella se unió Poseidón y engendró como hijo al magnánimo Naucito, que fue soberano de los feacios. Naucito engendró a Rexenor y a Alcino, a aquel que estaba aún sin hijos varones. Lo asaetó Apolo, el del arco de plata, a poco de casarse, y dejó sola en su palacio a su hija niña, Arete. Y la honró, como no es honrada ninguna otra de cuantas mujeres ahora mantienen un hogar al amparo de sus maridos. Así ella ha sido venerada en su corazón y lo sigue siendo por sus queridos hijos y el mismo Alcino y por sus súbditos, los cuales la admiran como una diosa y la reverencian en sus saludos cuando camina por la ciudad. Pues en efecto no carece de noble ingenio la señora, vela prudente por los suyos y resuelve las rencillas de los hombres. Con que si ella te acoge favorable en su ánimo, ya tienes esperanza de ver pronto a los tuyos y de retornar a tu casa de alto techo y tu querida tierra patria.
Después de hablar así, marchóse Atenea de ojos glaucos por encima del mar incansable, dejó atrás la amable Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas de anchas calles, y penetró en la sólida casa de Erecteo. Por su parte, Odiseo llegaba ante la muy ilustre mansión de Alcinó. Mientras se hallaba de pie ante ella con muchos vaivenes, le palpitaba el corazón, hasta que alcanzó el umbral de bronce. Flotaba como el fulgor del sol o de la luna el brillo en torno a la encumbrada mansión del magnánimo Alcino, porque sus muros estaban forjados en bronce a uno y otro lado, desde el portal hasta el fondo, y en torno iba corrido un friso azul oscuro. Áureos portones cerraban el paso de la bien murada casa. Jambas de plata se yerguen sobre el umbral broncineo, de plata es también el dintel y áureo el llamador. A uno y otro lado había además unos perros dorados que forjó Hefesto con sus ingeniosos diseños, para que custodiaran la mansión del magnánimo Alcino, inmortales y sin vejez para todos sus días. Dentro había a lo largo del muro asientos dispuestos acá y allá en fila desde la entrada hasta el fondo, y estaban bien cubiertos con ropajes de bello tejido, tarea de las mujeres. Allí se sentaban los principales de los feacios mientras comían y bebían. Allí acostumbraban a reunirse a lo largo del año, y unas estatuas doradas de muchachos estaban erguidas sobre bien dispuestos altares, sosteniendo en sus manos encendidas antorchas que daban luz en las salas a los invitados al banquete en la noche. 50 esclavas había en el palacio. Las unas muelen en sus muelas el rubicundo grano, las otras tejen telas y rebobinan, sentadas, los usos del telar, semejantes a las hojas del esbelto álamo negro, y de los tejidos de lino gotea el húmedo aceite. Tanto como sabios son los feacios entre todos los hombres en impulsar una nave rápida sobre el alta mar. Tanto las mujeres lo son en fabricar las telas, pues les concedió Atenea saber esas espléndidas labores y nobles pensamientos. Más allá del patio, cerca del portón, se halla un huerto de 4 yugadas y en torno suyo se ha levantado una cerca a ambos costados. Allí han brotado grandes árboles en flor, perales, granados y manzanos de espléndidos frutos, dulces higueras y lozanos olivos. Sus frutos nunca se pierden y no faltan ni en invierno ni en verano, son perennes. De continuo la brisa del céfiro produce los unos y madura los otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva en la uva y el higo sobre el higo. Allí está plantado un prolífico viñedo del que algunos frutos tendidos en un suelo abrigado se secan al sol, mientras otros se vendimian y otros se pisan, en tanto que más allá otras vides están en flor y otras van negreando sus uvas. Allí también, en el fondo del huerto, han brotado arriates de verduras de todo tipo en sazón todo el año. Y hay allí 2 fuentes, la una vierte su agua por todo el jardín y la otra la impulsa por el otro lado, a lo largo del umbral, en dirección a la alta casa, a donde van por agua los ciudadanos. Así de espléndidos eran, pues, en los dominios de Alcino los dones de los dioses. Allí, parado, los admiraba el muy sufrido y divino Odiseo. Luego, después de haberlo contemplado todo en su ánimo, penetró presurosamente traspasando el umbral. Encontró los príncipes y notables de los feacios haciendo libaciones en honor del certero Argifonte, a quien ofrecían libaciones en último lugar cuando ya pensaban en retirarse a dormir. Entonces cruzó la sala el divino y muy sufrido Odiseo, envuelto en la niebla que sobre él derramaba Atenea hasta llegar junto a Arete y el rey Alcinó. Entonces en torno a las rodillas de Arete echó sus brazos Odiseo y al punto de nuevo se disipó la bruma divina. Los demás se quedaron atónitos al ver al héroe en el interior del palacio y se pasmaban mirándolo. Odiseo comenzaba su súplica: Arete, hija del divino Rexenor, ante tu esposo y tus rodillas, y estos invitados tuyos acudo, tras haber sufrido muchas penas. Que los dioses les concedan vivir en prosperidad y que cada uno legue a sus hijos las riquezas de sus mansiones y la honra que les ha dado el pueblo. A cambio, procurame a mí una escolta para llegar a mi patria cuanto antes, pues que desde ha tiempo padezco pesares lejos de los míos. Después de hablar así, se dejó caer sobre las cenizas del hogar junto al fuego. Todos se quedaron callados y en silencio, y al rato tomó la palabra el viejo héroe Equeneo,
que era el más anciano de los feacios y estaba adiestrado en los discursos, sabedor de antiguas y muchas cosas. Este con ánimo benévolo tomó la palabra entre ellos y dijo: Alcino, no es desde luego nada digno ni parece adecuado que un extranjero esté echado en el suelo junto al hogar y sobre las cenizas, pero los demás se contienen aguardando tus palabras. Así que venga, haz que se levante y se siente sobre un sillón de clavos de plata y ordena a los heraldos que les cancien el vino, para que libemos en honor de Zeus que se goza en el rayo, que asiste a los suplicantes dignos de respeto, y que alguna despensera de las del palacio le sirva la cena al extranjero. En cuanto hubo oído esto, el sagrado ánimo de Alcino tomó de la mano al prudente Odiseo de sutil astucia, lo apartó del hogar y lo sentó en un espléndido asiento, haciendo levantarse de éste al amable Laodamante, que estaba sentado a su lado y a quien apreciaba muchísimo. El agua de manos trajo una criada en un bello cántaro dorado y la vertía sobre la jofaina de plata para que se lavara, y a su lado desplegó una mesa bien pulida. Sobre ella colocó el pan la venerable despensera al traerlo, y muchos otros manjares más de los que disponía para darle gusto. Luego bebió y comió el muy sufrido divino Odiseo. Y entonces le dijo al heraldo el noble Alcino: Pontono, colma la crátera de vino mezclado y distribuye a todos en la sala, para que hagamos libaciones también en honor de Zeus, que se goza en el rayo, que asiste a los suplicantes dignos de respeto. Así dijo, y Pontono mezclaba el vino que endulza el ánimo, y lo distribuyó a todos vertiéndolo en las copas. Luego, una vez que libaron y bebieron cuanto el ánimo les pedía, ante ellos tomó la palabra Alcino, y les dijo: Escuchad, príncipes y nobles de los feacios, que os voy a decir lo que mi ánimo en mi pecho me dicta. Ahora, después de gozar del banquete, descansad retirándoos a vuestra casa. Pero al alba convocaremos a los ancianos en gran número y agasajaremos como huésped al forastero en nuestro palacio y haremos hermosos sacrificios en honor de los dioses. Y a continuación nos ocuparemos también de su viaje, para que nuestro huésped, sin pena ni fatiga, gracias a nuestra escolta, arribe a su tierra patria y se alegre de ello muy pronto, por muy lejos que esté, y que ya no sufra más ni daño ni pesar alguno hasta que pise su tierra. Allí luego habrá de soportar todo cuanto su destino y las parcas tejedoras le hayan devanado en su hilo, desde el momento en que lo diera a luz su madre. Pero si es quizás alguno de los inmortales venido del cielo, será que en este caso algo distinto han planeado los dioses. Porque siempre en el pasado los dioses se nos han aparecido a nosotros en forma manifiesta, cuando celebrábamos magníficas hecatombes y participan en nuestros banquetes sentados entre nosotros a nuestro lado. Y si acaso algún caminante se los encuentra cuando va solitario, no se le ocultan en absoluto porque estamos muy cerca de ellos, como los cíclopes y las tribus salvajes de los gigantes. Respondiendo le dijo el muy astuto Odiseo: Alcino deja a un lado esos pensamientos. Porque yo no me parezco a los inmortales, los que habitan el amplio cielo, ni en mi estatura, ni en mi natural, sino a los humanos mortales, a quienes entre los humanos vosotros conocéis que hayan soportado las máximas desdichas, a esos en dolores podría igualarme. Y aún más desventuras yo podría contaros, todo cuanto ya he sufrido por voluntad de los dioses. Pero permitidme cenar ahora, aunque esté agobiado, pues no hay nada más perro que el odioso estómago, que nos fuerza a acordarnos de él con urgencia, aunque uno esté muy angustiado y con pena en el ánimo. Pues yo mantengo la pena en mi interior, pero él muy de continuo me incita a comer y beber, y me hace olvidarme de cuanto he padecido y a llenarlo me obliga. Vosotros apresuraos, apenas el alba alumbre, para dejarme, desdichado de mí, en mi patria después de mis muchas desdichas, y que allí me abandone la vida cuando haya visto mis dominios, mis sirvientes y mi amplia mansión de alto techo. Así habló, y todos aprobaban sus palabras y tomaban acuerdos para enviar a su casa al extranjero, ya que había hablado como debía. Y una vez que hubieron hecho las libaciones y bebido cuanto deseaban, los otros se fueron, cada uno a su casa a dormir, y entonces en el palacio quedóse el divino Odiseo. Junto a él se sentaron Arete y Alcino semejante a un dios. Las criadas retiraron en orden los restos del banquete. Y entre ellos tomó la palabra Arete de blancos brazos.
porque había reconocido el manto y la túnica, al ver los bellos vestidos que ella misma había tejido con sus sirvientas, y dirigiéndose a él pronunciaba sus aladas palabras: «Extranjero, voy a comenzar yo misma a preguntarte. ¿Quién eres? ¿De qué gentes y de dónde? ¿Quién te dio estas ropas? No dices que llegaste hasta aquí vagando por el alta mar». Respondiéndole a ella, le dijo el muy astuto Odiseo: «Pesarosa tarea, reina, sería referirte en detalle mis dolores, pues muchos me han dado los dioses celestes. Pero te diré eso que me preguntas e indagas. Hay una isla, Ogygia, situada lejos en medio del mar, donde vive la hija de Atlante, la seductora Calipso de hermosas trenzas, una diosa temible. No tiene tratos con ella ninguno de los dioses ni de los hombres mortales. A mí solo, infeliz de mí, la diosa me acogió como huésped en su hogar, cuando Zeus, alcanzando mi rauda nave con un rayo, la abrazó en el Ponto Vinoso. Allí perecieron todos mis nobles compañeros, mientras que yo, agarrándome a la quilla de mi combada nave, durante 9 días fui arrastrado por las olas, y al 10º, en la negra noche, los dioses me empujaron hasta Ogygia, en donde habita Calipso de hermosas trenzas, una diosa temible que me acogió hospitalaria y me trataba amorosamente, y me mimaba y me ofrecía hacerme inmortal y carente de vejez para siempre, pero jamás llegó a persuadir mi ánimo en mi pecho. Permanecí allí, aislado, 7 años, aun cuando de continuo regaba con lágrimas mis atuendos, las ropas divinas que me diera Calipso. Pero cuando ya me llegó en el curso del tiempo el año 8º, entonces por fin ella me sugirió que me apremiara a partir por un mandato de Zeus o bien porque cambió su propio designio. Me enviaba al viaje en una balsa de numerosas junturas y me entregó en abundancia pan y dulce vino. Me revistió con ropas divinas y me envió un viento de popa ligero y favorable. Durante 17 días navegué surcando el alta mar y al 18º se me aparecieron los montes umbríos de vuestra tierra. Se me alegró el corazón, desdichado de mí, ya que iba a encontrarme con una enorme calamidad que me lanzó encima Poseidón, el sacudidor de la tierra. Él fue quien impulsó los vientos y me cerró la ruta y agitó el mar infinito, y el oleaje no dejaba que yo, angustiado con continuos sollozos, avanzara en mi balsa lo más mínimo. Luego la tempestad la destrozó, y entonces yo atravesaba nadando el piélago profundo, hasta que a vuestra tierra me impulsaron en su embate el viento y el agua. Allí me habría estrellado sobre la costa el violento oleaje, arrojándome contra las grandes rocas y en un inhóspito paraje, pero yo nadé hacia atrás, retrocediendo hasta que llegué junto a un río, por donde me pareció que había un terreno mejor, despejado de rocas y resguardado del viento. Hacia allí me lancé para recobrar el ánimo, y allí me sobrevino la divina noche, y yo, en una parte del río de divina corriente, apenas salido del mar, me tumbé a descansar entre unos arbustos, una vez que hube recogido un montón de hojarasca, y la deidad me infundió un sueño infinito. Allí entre las hojas, abrumado en mi corazón, dormí toda la noche y por el alba y el mediodía. Se ponía el sol cuando me abandonó el dulce sueño. Y 6 a las sirvientas de tu hija jugando en la orilla. Entre estas estaba ella semejante a las diosas. La supliqué. Y no tuvo ella el mínimo recelo en su noble decisión, como uno podría esperar que hiciera una criatura joven con la que uno se topa de pronto, porque los jóvenes son a menudo de poca cordura. Ella me ofreció pan en abundancia y vino rojizo, y me lavó en el río y me entregó estas ropas. Aunque agobiado de penas, te he referido punto por punto la verdad. Le respondió Alcino a su vez y le dijo: huésped, en una cosa no acertó a pensar lo correcto mi hija, ya que no te trajo en compañía de sus sirvientas a nuestra casa. Tú, como es natural, le suplicaste al encontrarla. En respuesta, le contestó el muy sagaz Odiseo: héroe, no por eso censures por mi causa a la irreprochable muchacha, pues ella me invitaba a seguirla en compañía de sus criadas. Pero yo no quise, por temor y por respeto, no fuera que tu ánimo se enojara al verme. Pues somos en nuestra tierra muy suspicaces las gentes. A él le respondió a su vez Alcino y dijo: huésped, no tengo en mi pecho un corazón que se llene de rencor a la ligera, me satisface todo lo correcto. Ojalá Zeus Padre, Atenea y Apolo me concedieran que, siendo tú como eres y de acuerdo con mis pensamientos, obtuvieras a mi hija y pudieras llamarte mi yerno, quedándote aquí.
Yo te daría casa y riquezas si quisieras quedarte, pero contra tu voluntad no te retendrá ninguno de los feacios. No resultaría eso grato a Zeus Padre. Por lo tanto, yo te garantizo el viaje para que lo sepas bien para mañana. Mientras que tú descansas, abandonado al sueño, estos te llevarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y tu hogar. A donde quiera que te sea grato, incluso si está mucho más allá de Eubea, que afirman que está lejanísima, aquellos de los nuestros, que la vieron cuando llevaban al rubio Radamantis a visitar a Ticio, hijo de la tierra. En efecto, ellos llegaron hasta allí, y sin fatiga realizaron ese trayecto en un solo día, y regresaron luego a sus casas. Constatarás tú mismo con tus sentidos cuán magníficas son mis naves y mis muchachos para franquear el mar a golpes de remo. Así habló. Se alegró el muy sufrido divino Odiseo y en tono de plegaria formuló sus palabras y dijo: Zeus Padre, ojalá que Alcino pueda cumplir cuanto ha dicho, y en tal caso que perdure inagotable su fama sobre la fértil tierra y llegue yo a mi patria. Mientras ellos hablaban estas cosas, uno con otro, Arete, la de blancos brazos, había ordenado a sus sirvientas que dispusieran un lecho junto al hogar, que le echaran encima hermosos cobertores purpúreos y que los cubrieran con colchas y por encima dejaran mantas de lana para abrigarse. Ellas salieron de la gran sala con antorchas en las manos. Y en cuanto hubieron dispuesto el sólido lecho, cumpliendo el mandado, rodeando a Odiseo, le invitaban con estas palabras: Ve a acostarte, extranjero, ya tienes hecha la cama. Así dijeron. A él le pareció muy apetecible echarse a dormir. Con que allí se fue a descansar el muy sufrido y divino Odiseo en el bien taraseado lecho dispuesto en el atrio rumoroso, y Alcino, a su vez, se retiró al aposento interior de su elevada. Canto 8. En cuanto brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, se levantó de su lecho el poderoso y augusto Alcino, y a la vez alzóse el divino Odiseo, destructor de ciudades. El poderoso y augusto Alcino guiaba a los feacios a la asamblea que para ellos había convocado junto a sus naves. Al llegar, se sentaban sobre los lisos bancos de piedra unos junto a otros. Los iba trayendo a lo largo de la población Palas Atenea, semejante al heraldo del prudente Alcino, que velaba por el regreso del magnánimo Odiseo, y acercándose a cada uno de ellos les decía este mensaje: Acudid ya, caudillos y consejeros de los feacios, al ágora, para informaros acerca del extranjero que hace poco llegó a la casa del prudente Alcino, tras vagar por el alta mar, semejante en su cuerpo a los dioses. Diciendo esto, agitaba el ánimo y el coraje de cada uno, y presurosamente se colmaron las calles de gente y los asientos de los reunidos. Y muchos se admiraban contemplando al hijo sagaz de Laertes. Sobre él Atenea había vertido gracia en su cabeza y sus hombros, y lo hizo más alto y robusto de aspecto, para que a todos los feacios le fuera grato, imponente y venerable, y así pudiera llevar a cabo muchas pruebas, que los feacios propondrían a Odiseo. Luego, cuando todos se reunieron y estuvieron reunidos, a ellos les arengó Alcino, y les dijo: Escuchad, caudillos y consejeros de los feacios, que voy a deciros lo que mi ánimo me sugiere en mi pecho. Este extranjero, no sé quién es, ha llegado rabundo a mi casa, sea desde las gentes de oriente o de poniente. Solicita una escolta de viaje y suplica que sean firme. Nosotros, como siempre antes, procurémosle el transporte, porque nunca ninguno que acuda a mi palacio suplicante aguarda aquí mucho tiempo quejoso en espera de esa ayuda de viaje. Así que, venga, votemos al divino mar una negra nave recién construida y que se elijan 52 jóvenes de entre el pueblo, los que sean reputados los mejores. Y después de que todos hayan aprestado bien sus remos en los toletes, disponedla para zarpar. Por otro lado, entre tanto, tenéis vosotros ya dispuesto el banquete si acudís a mi casa. Yo os lo ofreceré bien a todos. A los jóvenes les encargo de aquello. En tanto que los demás, los reyes portadores del cetro, reunios en mi hermoso palacio, para que agasajemos como amigo en sus salas a nuestro huésped, que nadie rehúse, y convocad al divino Aedo, a Demódoco. A él, pues, le concedió la divinidad el canto para alegrarnos cuando su ánimo le incita a cantar. Habiendo dicho esto, se puso al frente de ellos y le seguían los portadores de cetro. El heraldo partió a llamar al divino Aedo, y los 52 jóvenes marcharon, como había mandado, hacia la orilla del incesante mar.
Luego que hubieron llegado a la nave y al mar, arrastraron ellos su negra nave al hondón marino. Colocaron a bordo el mástil y las velas en la negra nave y sujetaron los remos con sus tiras de cuero, todo según la norma. Desplegaron las velas blancas y anclaron la nave en aguas profundas. Luego se dirigieron a la gran mansión del prudente Alcinous. Se llenaron los patios, los atrios y las salas de hombres que allí se reunían. Muchos eran, por tanto, jóvenes y viejos. Para ellos, Alcinous sacrificó 12 corderos, 8 cerdos de blancos dientes y 2 vacas de sinuoso paso. Los despellejaron y dejaron preparado un amable festín. El heraldo se aproximó conduciendo al celebrado Aedo, al que mucho amó la musa, que le dio un bien y un mal a la vez. Le privó de los ojos y le concedió el dulce canto. Para él colocó Pontono un asiento claveteado de plata en medio de los comensales, apoyándolo en una gran columna. Y de un gancho colgó sobre su cabeza la lira sonora, y el heraldo le indicó cómo tomarla en sus manos. A su lado dispuso una bella mesa y una bandeja, y al lado una copa de vino, para que bebiera cuando lo deseara su ánimo. Ellos echaron sus manos sobre los manjares colocados a su alcance, y tan pronto hubieron saciado su ansia de bebida y comida. La musa impulsó a Laedo a cantar las famosas hazañas de los héroes, con un canto cuya fama entonces llegaba hasta el cielo, la disputa de Odiseo y del Pélida Aquiles, como en cierta ocasión se querellaron en un banquete festivo en honor de los dioses con terribles palabras, mientras se alegraba en su mente el señor de las tropas, Agamenón, de que disputaran los mejores de los aqueos. Pues a él se lo profetizó Febo, Apolo, en un vaticinio, en el muy sacrosanto Delfos, cuando él traspasó el pétreo umbral para consultar el oráculo. Pues entonces empezaría a rodar el comienzo de la destrucción para troyanos y dánaos según los designios del gran Zeus. Eso entonces cantaba el cantor famoso. Y Odiseo, tomando con sus robustas manos su gran manto purpúreo, lo alzó sobre su cabeza y se cubrió sus hermosas facciones, porque se avergonzaba de derramar sus lágrimas desde sus cejas. Cuando cesaba en su canto, el divino Aedo, enjugándose el llanto, retiraba el manto de su cabeza y alzando el vaso de doble copa hacía libaciones a los dioses. Pero cuando de nuevo comenzaba el Aedo y le incitaban a cantar los príncipes de los feacios, puesto que se deleitaban con sus palabras, de nuevo Odiseo, cubriéndose la cabeza, rompía en sollozos. Entonces a todos los demás les pasó inadvertido al derramar su llanto, pero Alcino, el único, prestó atención y lo vio, pues estaba sentado a su lado y le oyó sollozar profundamente. Así que de pronto dijo a los feacios amigos del remo: «Escuchadme, caudillos y consejeros de los feacios. Ya hemos satisfecho nuestro ánimo con el banquete bien repartido y el son de la lira, que es compañera del brillante festín. Salgamos ahora y practiquemos todos los juegos atléticos, para que cuente el huésped a sus amistades, al regresar a su casa, cuánto aventajamos a los demás en los golpes, la lucha libre, los saltos y las carreras». Después de decir esto, se puso en camino y los demás lo siguieron. Y del gancho colgó la lira ligera el heraldo y Ademódoco tomó de la mano y lo sacó de la gran sala. Lo guiaba por el mismo camino que llevaban los otros, los mejores de los feacios, ansiosos de contemplar los certámenes. Marcharon hacia Laura y les acompañaba un inmenso gentío incalculable. Allí estaban en pie los jóvenes, muchos y nobles. Avanzaron Acronio y Osíalo y el Atreo, Nauteo, Primneo, Anquialo, Eretmeo, Ponteo, Prioreo, Tonte y Anabesinio, y Anfíalo, hijo de Polineo Tectónida. Allí avanzó también Euríalo, Naubólida, igual al homicida Ares, que era el mejor por su aspecto y figura de todos los feacios después del irreprochable Laodamante. Allí se erguían los 3 hijos del intachable Alcino, Laodamante, Jalio y el heroico Clitoneo. Ellos dieron comienzo a las pruebas de velocidad y ante ellos se extendía desde la línea de salida la carrera. Todos volaban velozmente cubriendo de polvo la llanura. De ellos fue el mejor con mucho en correr el irreprochable Gitaneo. Cuanto en un campo de arado aventaja una de las mulas a la otra, tanto les iba destacado del pelotón al llegar a la meta, y los otros quedaron atrás. Otros probaron la dolorosa lucha libre, y en ella venció a su vez Euríalo a todos los mejores. En salto quedó muy aventajado sobre todos Anfíalo. Con el disco, en cambio, entre todos fue mucho mejor el Atreo. Y por sus puños a su vez lo fue Laodamante, el valeroso hijo de Alcino. Cuando ya todos hubieron regocijado su ánimo con los juegos, entre ellos tomó la palabra Laodamante, hijo de Alcino.
Atended, amigos. Preguntemos al huésped si conoce algún deporte y lo ha practicado, pues no tiene despreciable apariencia por sus muslos, sus piernas, sus hombros y brazos, y su robusto cuello parece de gran vigor. No le falta juventud, si bien está quebrantado por muchos rigores. Porque yo, en efecto, os aseguro que no hay cosa alguna más perniciosa que el mar para arruinar a un hombre, por muy fuerte que sea. A él entonces le respondió Euríalo y habló. Laodamante, con muy buen tino has dicho esa opinión. Ve tú mismo ahora a invitarle y razonale tu propuesta. Al punto, una vez lo hubo oído, el valeroso hijo de Alcino avanzó, se detuvo en el medio, y dijo a Odiseo, ven aquí también tú, padre huésped, a actuar en los juegos, si acaso has practicado alguno, es natural que tú sepas de ellos. Pues no hay timbre de gloria mayor para un hombre, mientras vive que aquello que logra con sus pies o sus propias manos. Con que venga, haz un intento, y aparta las penas de tu ánimo. Tu regreso ya no se pospondrá largo tiempo, sino que para ti haya una nave preparada y dispuestos están tus compañeros. Contestándole habló el muy sagaz Odiseo. Laodamante, ¿por qué me incitáis en son de burla? Más me asaltan en mi mente las penas que los juegos, que antes muy mucho sufrí y mucho soporté, y ahora yazgo en vuestra plaza ansioso del regreso, suplicando al rey y a todo el pueblo. Le replicó entonces Euríalo y le injurió frente a frente. No te encuentro, no extranjero, semejante a una persona adiestrada en los juegos que suelen practicarse a menudo entre hombres, sino a uno de esos que van y vienen con su barco de muchos remeros, un capitán de marineros que son mercaderes, patrón de su carga y que vela por sus ganancias del viaje, y el botín de sus saqueos. En nada te pareces a un atleta. Mirándole de reojo, le dijo el muy artero Odiseo, huésped, no has hablado bien, te pareces a un pobre insensato. Por lo visto, no a todos los hombres conceden los dioses sus dones amables, no a todo la bella postura, la inteligencia y el arte del discurso a la vez. Puede ser un hombre poco agraciado de aspecto, pero la deidad compensa su figura con sus palabras, y los otros le observan encantados mientras él habla con tono firme y con amable decoro y destaca entre los reunidos, y cuando va y viene por la ciudad le contemplan como a un dios. Otro, en cambio, por su aspecto es semejante a los inmortales, pero no le rodea ni acompaña la gracia en sus palabras. Así tú tienes un aspecto muy distinguido y un dios no lo presentaría muy distinto, pero de mente eres un botarate. Me has excitado el ánimo dentro de mi pecho al hablar sin juicio. No soy un ignorante de estos juegos, como tú piensas, sino que creo que estaba entre los primeros cuando tenía plena confianza en mis pies y mis brazos. Ahora estoy agobiado por mi desdicha y mis dolores, pues mucho sufrí enfrentando las guerras de los hombres y atravesando las dolorosas olas. Pero aún así, aunque he sufrido muchos males, participaré en los juegos. Tu discurso despertó mi coraje y me has provocado con tus palabras. Así habló y con su mismo manto se alzó y tomó un disco mayor y grueso, más pesado en mucho que aquellos que solían usar los feacios. Lo volteó y lo lanzó con su robusta mano y la piedra zumbando partió. Al suelo se echaron los feacios de largos remos, gente famosa por sus naves ante el lanzamiento de la piedra. Y ésta sobrevoló las marcas de todos en su raudo curso desde su mano. Fijó las marcas Palas Atenea, aparecida en figura de un hombre, y le dirigió su palabra y le dijo, incluso un ciego extranjero podría reconocer tu marca a tientas, porque no está mezclada con las del montón, sino mucho más adelante. Ten tú plena confianza en este juego. Ninguno de los feacios alcanzará esto ni lo superará. Así dijo, y se alegró el muy sufrido divino Odiseo, gozoso al ver a un camarada benévolo en el certamen. Y a continuación habló en tono más ligero a los feacios. Alcanzad ahora este punto, muchachos, que luego al momento lanzaré, pienso, otro disco tan lejos o aún más. Y en cualquier otro a quien su ánimo y corazón le impulsen, venga aquí y póngame a prueba, ya que me habéis enfurecido tanto con los puños o la lucha o bien en la carrera. No me rehúso a nada, de cualquiera de los feacios, a excepción de Laodamante, pues este es mi huésped. ¿Quién pelearía con el que le honra como amigo? Insensato en verdad y de ninguna estima resulta un hombre que al huésped que lo alberga en tierra extraña le provoca disputa en los juegos. Se cierra a sí mismo la puerta. Pero de los demás a ninguno rechazo ni pongo reparos, sino que estoy dispuesto a retarlo y ponerme a prueba con él frente a frente. Pues no soy despreciable en cualquier certamen de los que se practican entre hombres.
Bien sé tensar el arco bien pulido y sería el primero en acertarle a un individuo disparando mi flecha sobre el pelotón de los guerreros enemigos, incluso si muchos compañeros estuvieran en torno de él y dispararan sus flechas contra los rivales. Filoctetes era el único que me aventajaba con el arco en la multitud de guerreros de Troya, cuando los aqueos lanzábamos nuestras flechas. De los otros afirmo que yo era con mucho el más sobresaliente, entre todos los que ahora viven como mortales sobre la tierra y comen su fruto. Que con los héroes de antaño no querré rivalizar, ni con Heracles ni con Éurito de Ecalia, que disputaban incluso con los inmortales en el manejo del arco. Por eso precisamente murió pronto el gran Éurito y no llegó a la vejez en su palacio. Pues, irritándose con él, Apolo lo mató, porque le había desafiado a disparar con el arco, y con mi jabalina alcanzo tanto como ningún otro con una flecha. Solo en las carreras temo que me sobrepase alguno de los feacios, porque quedé en exceso quebrantado por los muchos oleajes, ya que con frecuencia no había buen entrenamiento en la nave. Por eso mis músculos están flojos. Así habló. Todos se quedaron sin voz y en silencio. Alcino fue el único en responderle y le dijo: Extranjero, ya que nos dices palabras, no faltas de aprecio. A la par que quieres mostrar tu valía, la que a ti te acompaña, y aunque estés enojado porque ese individuo se te enfrentó e injurió en el certamen, aunque no reprocharía tu valor ninguno que tuviera inteligencia para proclamarlo. ¿Correcto? Así está bien. Pero ahora presta atención a mis palabras, para que las digas a cualquier otro de los héroes. Cuando en las salas de tu hogar coma junto a tu esposa y tus hijos, guardando memoria de nuestra excelencia en las obras en las que Zeus nos la concede todavía habitualmente, desde tiempos de nuestros padres, porque no somos intachables como púgiles ni luchadores, pero corremos con veloces piernas y somos los mejores con los barcos, y siempre nos encantan el amistoso banquete, la cítara, las danzas, los vestidos variados, los baños calientes y las camas. Así que, venga, vosotros, los mejores bailarines feacios, actuad para que cuente el extranjero a sus parientes al volver a su casa, en cuanto superamos a los demás en la navegación, destreza de pies y el arte de la danza y el canto. Que a Demódoco le traiga al punto alguno su cítara sonora yendo a recogerla, que sin duda está en mi palacio. Así habló Alcinoo semejante a un dios, y se apresuró el heraldo a traer la curvada lira de la casa del rey. 9 árbitros, elegidos todos, se destacaron de entre el pueblo, los que en cada ocasión velaban bien por las competiciones. Alisaron el terreno de baile y ensancharon la hermosa pista. Llegó pronto el heraldo que traía su cítara sonora a Demódoco. Enseguida avanzó éste hasta el centro, y a uno y otro lado se dispusieron los muchachos adolescentes, diestros en la danza. Golpeteaban el divino suelo con sus pies, mientras Odiseo contemplaba los centelleos de sus piernas y se llenaba de admiración en su ánimo. Entonces él, tocando la lira, se lanzó a cantar bellamente acerca del amor de Ares y Afrodita de hermosa corona, cómo en cierta ocasión se unieron amorosamente en la morada de Hefesto, en secreto. Ares la dio muchos regalos y deshonró el matrimonio y el lecho del soberano Hefesto. Pero pronto acudió a él, como mensajero Helios, que los había visto acoplarse en el acto amoroso, con que, en cuanto Hefesto hubo oído la amarga noticia, marchó hacia su fragua, cavilando venganza en su interior, y allí colocó sobre el tajo un gran yunque, y martilló unas ataduras irrompibles, inquebrantables, para que resistieran firmemente. Luego, tras de haber construido su trampa, enfurecido contra Ares, se dirigió hacia su dormitorio, donde estaba su propio lecho, y allí dispuso las ataduras con sus lazos por un lado y otro en círculo, como ligeros hilos de araña que nadie pudiera ver, ni siquiera ninguno de los dioses felices. Así, alrededor del lecho quedó fijada la trampa. Luego, después que hubo tendido la trampa en torno a la cama, simuló que se iba hacia Lemnos, aquella hermosa ciudadela que le es con mucho la más querida de todas. No tenía ciego espionaje Ares, el de las riendas de oro, pues vio marcharse a lo lejos a Hefesto, el ilustre artesano, y echó a andar hacia la casa del ínclito Hefesto, ansioso del amor de Citerea de bella diadema. Ella acababa de regresar de la mansión de su padre, el poderoso Crónida, y estaba sentada. Pasó él al interior de la casa, la tomó de la mano, la saludó y le dijo: «Ven, querida, vayamos a la cama a acostarnos, porque no está ya Hefesto aquí, sino que hace ya tiempo se ha ido a visitar a los sintios de rudo lenguaje». Así habló, y ella sintió grandes deseos de acostarse,
Ambos marcharon a la cama y se echaron juntos, pero por un lado y otro los envolvieron los lazos fabricados por el astuto Hefesto, y no les era posible moverse en ningún sentido ni tampoco levantarse. Y entonces se dieron cuenta de que ya no tenían fuga posible. Con rápido regreso se aproximó a ellos de nuevo el muy ilustre Patisambo, que se diera la vuelta antes de llegar a la tierra de Lemnos, porque Helios, que mantenía la vigilancia, le contó la noticia. Echó a andar hacia su casa, muy irritado en su corazón. Se detuvo en el atrio, mientras se apoderaba de él un furor salvaje, y gritó de manera terrible y llamaba a todos los dioses. Zeus Padre y todos los otros dioses que existís para siempre, acudid a contemplar un suceso ridículo e indecente. Como a mí, por ser cojo, Afrodita, la hija de Zeus, de continuo me deshonra y se entrega amorosa al pernicioso Ares, porque él es hermoso y de buenas piernas, mientras que yo quedé lisiado, pero de eso no soy culpable en nada, sino mis dos padres que ojalá no me hubieran engendrado. Mas venid a verlos, cómo ambos duermen en abrazo amoroso, metiéndose los dos en mi cama. Y yo me reconcomo al mirarlos. No había creído ni por un momento que ellos se rejuntaran así, por mucho que se amaran, pero pronto no querrán dormir juntos. Pues los retendrán a los dos la trampa y la atadura, hasta que su padre me devuelva mis regalos de boda, todo cuanto ofrecí por su hija, la de cara de perra, porque es tan bella como desvergonzada. Así habló, y los dioses se congregaron en la morada de suelo broncíneo. Llegó Poseidón, el que abraza la tierra, llegó el muy artero Hermes, llegó el soberano Apolo, certero flechador. Solo las diosas se quedaron en sus casas por pudor femenino. Se apostaron en el atrio los dioses, dispensadores de bienes. Y una risa incontenible se difundió entre los dioses felices al observar la artimaña del muy sagaz Hefesto. Así comentó, al verlos, un dios a su vecino, no prosperan las malas acciones. Y alcanza el lento al rápido, como en este caso. Hefesto, siendo lento, atrapó a Ares, que es el más rápido de los dioses que habitan el Olimpo. Siendo cojo, lo atrapó con sus artes. Ha de pagar multa por adulterio. De tal modo ellos hablaban unos con otros. Y a Hermes le dijo el soberano Apolo, hijo de Zeus. Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dispensador de bienes, es que tú querrías, apresado en duras cadenas, yacer en el lecho junto a la áurea Afrodita. Le respondió al punto el mensajero, el matador de Argos. Ojalá pues que eso sucediera, soberano arquero Apolo, y ligaduras 3 veces más irrompibles nos sujetaran, y lo vierais vosotros, los dioses y todas las diosas, mientras yo yaciera al lado de la áurea Afrodita. Así dijo, la risa se propagó entre los dioses inmortales. Pero no se reía Poseidón, sino que suplicaba repetidamente al ingenioso Hefesto que liberara a Ares. Y hablándole le decía palabras aladas. Suéltale, yo te prometo de firme pagarte como tú reclamas todo lo que es debido entre los dioses inmortales. Le contestó a su vez el ilustre Patisambo. No me ruegues eso, Poseidón, agitador de la tierra. Sin valor son las fianzas que se ofrecen por gente sin valor. ¿Cómo voy yo a sujetarte a ti entre los dioses inmortales si Ares se escapara una vez liberado del apuro y la trampa? Pero le contestó luego Poseidón, sacudidor de la tierra. Hefesto, si acaso Ares, al verse libre de su apuro, escapa y huye, yo mismo te pagaré por esto. Le respondió entonces el ilustre Patisambo. No es posible ni está bien rechazar tu palabra. Después de tales palabras, el vigoroso Hefesto empezó a soltar los lazos. Los dos, apenas se libraron de su atadura, que era muy firme, enseguida partieron. Ares se encaminaba a Tracia, mientras que Afrodita, amante de la sonrisa, se llegaba a Pafos, donde tiene un santuario y un altar perfumado. Allí las gracias la lavaron y la ungieron con un óleo divino, tal como suelen usar los dioses de perenne existencia, y la revistieron con ropas seductoras, maravilla de admirar. Esto cantaba el muy famoso Aedo. Y mientras lo escuchaba, Odiseo se deleitaba en su interior, como también los demás, los feacios de largos remos, famosos por sus navíos. Alcino invitó a Jalio y a Laodamante a que bailaran en solitario, puesto que ninguno rivalizaba con ellos. A continuación, ellos tomaron en sus manos una hermosa pelota purpúrea que les había hecho el sabio Pólibo. El uno la lanzaba hacia las nubes sombrías, volteándose hacia atrás, y el otro, saltando a lo alto, la recogía pronto en vilo, antes de tocar con sus pies el suelo.
Y, después de haber jugado en el lanzamiento de pelota, bailaron sobre la fértil tierra alternando sus posiciones. Los demás jóvenes en pie sobre la pista los acompañaban con sus palmadas y se alzaba un gran bullicio. Entonces a Alcino le dijo el divino Odiseo: «Poderoso Alcino, respetadísimo entre toda tu gente, bien dijiste que erais óptimos danzarines, y estas danzas lo han demostrado. Me domina el asombro al verlas». Así habló y alegróse el augusto Alcino. Al punto decía a los feacios amigos del remo: «Escuchad, caudillos y consejeros de los feacios. Me parece que nuestro huésped es persona de mucho talento. Con que, venga, démosle un don de hospitalidad, como es apropiado. Pues mandan en nuestro pueblo 12 reyes excelentes, y yo mismo como el 13º, que traiga cada uno para él una túnica y un manto recién lavado y un talento precioso de oro. A continuación se lo daremos todo junto, para que el huésped lo tenga en sus manos y se reconforte gozoso en su ánimo durante el banquete, y que Euríalo lo contente con sus palabras y un regalo, puesto que no le dirigió las palabras que debía». Así habló, y todos lo aprobaban y asentían, y cada uno de ellos envió al heraldo a traer los regalos. Por su parte, Euríalo contestó y dijo: «Alcino poderoso, respetadísimo entre toda tu gente, desde luego que yo contentaré al huésped tal como tú me pides. Le daré esta espada toda de bronce, que tiene empuñadura de plata y una vaina de marfil recién tallado. Le será de mucho valor». Tras decir esto, ponía en las manos de Odiseo la espada claveteada de plata y le hablaba diciéndole estas palabras aladas: «Sé feliz, padre extranjero, y si alguna palabra áspera se ha pronunciado, que al instante la arrastren y lleven lejos los vientos, y que a ti los dioses te concedan ver a tu esposa y llegar a tu tierra patria, después de que ya tantos pesares has sufrido lejos de los tuyos». En respuesta, le dijo el muy sagaz Odiseo: «Que también tú seas muy feliz, amigo, y los dioses te den larga dicha, y ojalá que no tengas luego ninguna nostalgia de esta espada que me diste contentándome con tus palabras». Así dijo, y de sus hombros se colgó la espada claveteada de plata. Se ponía el sol y estaban dispuestos sus regalos, y los amables heraldos los llevaban a la casa de Alcino. Allí los recibían los hijos del irreprochable Alcino y depositaban los espléndidos dones junto a su honrada madre. Y a los demás los guiaba el augusto Alcino, y al llegar los hacía sentarse en los altos asientos. Y luego tomó allí la palabra el poderoso Alcino: «Trae acá, mujer, un cofre precioso, el mejor que tengamos, y coloca en él tú misma una túnica y un manto recién lavado. Calded al fuego una tina de bronce, calentad el agua, para que éste se dé un baño y vea luego sus regalos bien presentados, los que los irreprochables feacios aquí le han traído, y se regocije en el banquete escuchando el cantar del Aedo. Y entonces yo le daré esta bellísima copa de oro, para que acordándose de mí todos los días haga sus libaciones en su hogar en honor de Zeus y otros dioses». Así habló, y Arete ordenó a sus criadas que colocaran sobre el fuego una gran trébede a toda prisa. Y ellas alzaron sobre el fuego ardiente una tina de 3 pies, y la llenaron de agua, y por debajo extendieron la leña y encendieron la lumbre. El fuego envolvía la panza de la trébede y se calentaba el agua. A continuación, Arete sacaba para el huésped el preciosísimo cofre de su dormitorio, y metía en él los hermosos regalos, las ropas y el oro que le dieran los feacios. Y luego añadía a ella una túnica y un espléndido manto. Y tomando la palabra, le dirigió sus palabras aladas: «Observa tú mismo ahora la tapa y ajústale rápidamente la lazada, para que nadie vaya a robarte por el camino, cuando de nuevo duermas un dulce sueño al marcharte en la negra nave». Apenas hubo escuchado esto el muy sufrido divino Odiseo, al punto ajustaba la tapa y rápidamente la aseguraba por encima con un lazo intrincado, que antaño le había enseñado la soberana Circe. Al momento, el ama de llaves le invitaba a ir hacia la bañera y darse el baño. Vio él con sumo agrado en su ánimo el agua humeante, ya que no frecuentaba el baño desde hacía mucho, desde que atrás dejara la morada de Calipso, la de hermosos cabellos. Allí sí que lo había tenido siempre dispuesto y a punto como para un dios. Así que después de que lo lavaron las siervas y lo ungieron con aceite, salió de la bañera y le vistieron con túnica y un hermoso manto. Se dirigía hacia los bebedores de vino. Nausica, que mostraba su belleza, don de los dioses, se colocó al pie de la columna que sostenía el bien decorado techo, y desde allí admiraba a Odiseo con los ojos fijos en él, y saludándole le dirigía sus palabras aladas:
Vete feliz, forastero, de modo que cuando estés en tu tierra patria alguna vez te acuerdes de mí, que a mí la primera me debes tu acogida. Respondiéndola dijo el muy astuto Odiseo: Nausicaa, hija del magnánimo Alcino, ojalá que así ahora permita Zeus, el tonante esposo de Hera, que yo me vuelva a mi casa y vea el día del regreso. En tal caso, allí también a ti, como a un dios, te invocaría una y otra vez todos los días, porque tú me salvaste la vida, muchacha. Así habló y fue a sentarse en su silla al lado del rey. Los demás se pusieron entonces a repartir las carnes y mezclaban el vino. Un heraldo llegó que conducía al muy ilustre Aedo, a Demódoco, honrado por las gentes. Le hizo sentarse en medio de los comensales, apoyándolo en la alta columna. Interpeló luego al heraldo el muy astuto Odiseo, cortando una tajada de lomo, pues quedaba aún bastante del cerdo de blancos colmillos. Por ambos costados rebosaba su grasa. Heraldo, toma y dale este trozo de carne, para que coma a Demódoco. Bien quiero darle mi saludo, aunque estoy muy apenado. Pues entre todos los hombres de la tierra, los aedos son merecedores de honra y respeto, porque en verdad a ellos sus cantos les enseña la musa y con amor trata a la raza de los aedos. Así dijo, y el heraldo recogió la porción y la puso en las manos del ilustre Demódoco. Este la aceptó mientras se alegraba en su ánimo. Los demás ya echaban las manos sobre los manjares bien dispuestos, y en cuanto hubieron colmado su ansia de comida y bebida, volvió a dirigirse a Demódoco el muy astuto Odiseo. Demódoco, mucho más que a cualquier otro hombre te admiro. Te ha aleccionado o bien la musa, hija de Zeus, o bien Apolo, porque cantas con extraordinaria precisión la expedición de los aqueos, cuánto hicieron y sufrieron, y cuánto los aqueos se esforzaron, como si tú mismo hubieras estado allí, o acaso lo oyeras de otro. Pero venga, avanza más adelante y canta la gesta del caballo de madera, el que Epeo construyó con la ayuda de Atenea, el que entonces el divino Odiseo llevara como trampa hasta la ciudadela, habiéndolo llenado de los guerreros que arrasaron Troya. Si, según mis ruegos, cuentas todo eso en buen orden, proclamaré enseguida ante todos los humanos que fue un Dios protector quien te concedió el divino don de tu canto. Así dijo, y el otro, impulsado por un Dios, comenzaba su cantar partiendo del momento aquel en que ellos subieron a sus sólidas naves y en ellas zarparon, después de haber prendido fuego a sus tiendas. Pero otros argivos se quedaban junto al muy famoso Odiseo, escondidos en el caballo y transportados luego a la plaza de Troya. Los mismos troyanos los arrastraron a la ciudadela. Allí el caballo permanecía en pie, mientras los otros discutían agrupados en torno a él. La asamblea discutía dos opciones: destrozar pronto la madera con el aguzado bronce o empujarlo hasta la cumbre y precipitarlo sobre las rocas, o bien dejarlo allí como ofrenda consagrada a sus dioses. Esta opinión fue la que iba a imponerse al final, porque era el destino que la ciudad pereciera cuando albergara al gran caballo de madera, donde montaban guardia todos los príncipes argivos que llevaban masacre y ruina a los troyanos. Sabía cómo arrasaron la ciudad los hijos de los aqueos. Al desparramarse saliendo del caballo, fuera de su cóncava madriguera, empezó a cantar cómo cada uno por un lado saqueaba la alta ciudadela, mientras Odiseo se encaminaba en compañía del heroico Menelao hacia la mansión de Deifou. Relató que allí avanzó audaz al más bronco combate y que venció luego con la ayuda de la magnánima Atenea. Estas cosas cantaba el muy famoso Edo, en tanto que Odiseo se encogía y bañaba con el llanto de sus ojos sus mejillas, como llora una mujer abrazada a su querido esposo, que ha caído delante de su ciudad al frente de sus tropas cuando intentaba proteger de la cruenta matanza a la ciudad y a sus hijos, y ella, al verlo en su agonía, jadeante, se echa sobre él y desboca sus agudos gemidos, mientras que los enemigos lo golpean con sus lanzas en el pecho y los hombros y luego lo arrastran para causarle desaliento y congoja, y sus mejillas se marchitan con el más angustioso penar. Así vertía tumultuoso llanto de sus ojos Odiseo. De los demás ninguno advertía que él derramaba su llanto. Tan solo Alcino lo percibió y le prestó atención, porque estaba sentado a su lado y escuchaba sus hondos suspiros, y al momento comenzó a regañar a los feacios amigos del vino. Prestad atención, consejeros y jefes de los feacios, y que de modo frene ya su sonora lira, que cantando esas cosas parece que no a todos alegra. Desde que cenamos y empezó el divino Aedo, desde entonces no ha parado de sollozar apenado el extranjero. Por algún motivo, la pena ha inundado a fondo su ánimo. Con que
cese el cantor, para que todos estemos gozosos, los anfitriones y nuestro huésped, que así será mucho mejor. En favor del honorable extranjero está ya todo dispuesto, su viaje y sus buenos regalos, que le dimos con afecto sincero. Como un hermano resulta para un extranjero y un suplicante el huésped que lo alberga con cordura en su mente. Por lo tanto, tampoco tú ahora rehuses con taimadas intenciones contestar a lo que te pregunte. Es mejor que lo declares todo. Dinos tu nombre por el que solían llamarte tu madre y tu padre y los demás que habitaban en tu ciudad y las tierras vecinas. Pues ningún ser humano vive del todo sin nombre, sea noble o humilde, apenas ha nacido, porque a todos se lo imponen sus padres tras darles la vida. Dime tu país, tu gente y tu ciudad, a fin de que a ella te transporten nuestras naves que se orientan con mente propia. Porque no usan timoneles los feacios ni gobernaya alguno como tienen las demás naves, sino que sus barcos conocen por sí mismos los planes y rumbos humanos y se saben las ciudades y los fértiles campos de todas las gentes y cruzan el abismo marino velozmente cubiertos de brumosa niebla. Nunca hay temor de naufragar o hundirse con ellas. Sin embargo, una vez le oí a mi padre, a Nausituo, contar lo siguiente. Repetía que Poseidón se irritaría con nosotros por ser porteadores sin daño de todas las gentes. Decía que algún día destruiría una refulgente nave feacia, cuando regresara de un viaje por el brumoso mar, y cubriría la entrada marina a nuestra ciudad con una gran montaña. Así lo refería el viejo. Si tales cosas va a cumplir la divinidad o si las dejará sin realizar, sea como plazca a su ánimo. Ahora, venga, dime esto y exponlo con claridad. ¿Por dónde viniste errante y a qué regiones llegaste y a qué pueblos y ciudades bien pobladas? Y cuenta si sus moradores eran gentes rudas, salvajes e ignorantes de la justicia, o bien acogedoras y de mente piadosa. Dinos el motivo de los sollozos y llantos de tu pecho, al escuchar la ruina de los dánaos argivos y de Ilión. La tramaron los dioses y ellos urdieron la matanza de tantos humanos para que tuvieran los posteriores materia de canto. ¿Acaso perdiste algún pariente al pie de Troya, valeroso y noble, un cuñado o un yerno? Esos son los seres que resultan más próximos después de los de la familia de sangre. ¿O acaso algún compañero de amable carácter y ánimo valiente? Porque nada es inferior a un hermano, un camarada sincero y de aguda inteligencia. Continuamos con el canto 9. Respondiéndole, dijo el muy astuto Odiseo, poderoso Alcino, distinguido entre todas las gentes, cierto que es bella cosa al escuchar a un cantor semejante, uno como este que se parece a los dioses en su voz. Yo afirmo, en efecto, que no hay momento más placentero que cuando la alegría se extiende a todo el mundo y los comensales a lo largo de una sala se deleitan oyendo al Laedo, sentados en hilera, y a su alrededor las mesas rebosan de pan y carnes, y sacando de la crátera el vino, el copero lo lleva. ¿Lo escancian las copas? En mi mente eso a mí me parece una cosa espléndida. Pero a ti tu ánimo te incita a preguntar por mis quejumbrosos pesares, a fin de que aún más me acongoje y solloce. ¿Qué voy a contarte al principio y luego y qué al final? Pues muchos pesares me infligieron los dioses del cielo. Voy ahora a decirte primero mi nombre, para que también vosotros lo conozcáis. Y yo, en el futuro, si escapo al día desastroso, sea huésped vuestro, aunque habite en mi hogar muy lejano. Soy Odiseo, el hijo de Laertes, que entre todos los humanos destaco por mis tretas, y mi fama alcanza hasta el cielo. Habito la despejada Ítaca. Hay en ella un monte elevado, el nérito de sombrías arboledas. En torno suyo están tendidas numerosas islas, muy próximas entre sí, Duliquio y Same y la oscosa Zacintos. Ítaca se alarga llana en un extremo de la mar hacia occidente y las otras a distancia hacia la aurora y el oriente. Abrupta es, pero buena criadora de jóvenes. Yo, al menos, no soy capaz de imaginar nada más dulce que esa tierra. Antaño me retuvo junto a ella Calipso, divina entre las diosas, en sus cóncavas grutas, anhelando hacerme su esposo. Y de igual modo me albergó en sus mansiones Circe, la pérfida moradora de ella, deseosa de tenerme como marido. Pero jamás ninguna llegó a convencer mi ánimo en mi pecho, porque nada hay más dulce que la patria y los padres, ni siquiera cuando uno habita un hogar opulento bien lejos, en tierra extraña, alejado de su familia. Con que ahora voy a contarte mi dolorido retorno, al que Zeus me lanzó al alejarme de Troya. Desde Ilión me arrastró el viento hasta dejarme cerca de los Cícones,
en Ismaro. Allí yo saqueé su ciudad y los derroté a ellos. Llevándonos del poblado a sus mujeres y un abundante botín, hicimos el reparto de tal modo que nadie quedara privado de su parte. Entonces, sin más, yo di órdenes de escapar a toda prisa, pero mis hombres, los muy necios, no me obedecieron. Allí, en la playa, bebían vino a chorros y degollaban muchas ovejas y vacas de curvos cuernos y sesgado andar. Mientras tanto, los sícones huidos llamaban a gritos a otros sícones, que habitaban vecinos más numerosos y más fuertes, que vivían tierra adentro, expertos en pelear a caballo contra sus enemigos y también en combatir a pie firme cuando era necesario. Llegaron pronto, tantos cuantas hojas y flores brotan en primavera, al alba. Allí nos alcanzó el funesto destino de Zeus, a nosotros, desgraciados, para sufrir entonces dolores sin cuento. A pie firme nos plantaron batalla junto a las raudas naves y se entabló combate con las lanzas broncíneas. Mientras fue de mañana y se iba extendiendo el sagrado día, todo ese tiempo resistimos rechazándolos, aunque eran más. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, a la hora de la suelta de los bueyes, entonces ya los sícones victoriosos pusieron en fuga los aqueos. Murieron 6 compañeros de buenas grebas de cada navío. Los demás logramos escapar de la muerte y del destino. De allí en adelante navegamos con el corazón angustiado, huidos de la muerte tras haber perdido a queridos camaradas. Y no se apartaron mis combadas naves de allí hasta que hubimos clamado 3 veces el nombre de cada uno de nuestros infelices compañeros, que quedaron en la llanura masacrados por los sícones. Sobre las naves soltó el viento Bóreas, Zeus amontonador de nubes, en una furiosa tempestad, y con nubarrones recubrió a la vez la tierra y la mar. Caía precipitada desde el cielo la noche. Las naves eran arrastradas, dando tumbos, y las velas las rasgó en 3 y 4 jirones la violencia del huracán. Las arriamos sobre cubierta, temerosos de la muerte, y a fuerza de remos, con esfuerzos, alcanzamos la costa. Allí 2 noches y 2 días estuvimos tumbados, royendo a la vez en nuestro ánimo las fatigas y las penas. Mas cuando al tercer día apuntó la aurora de bella melena, enderezamos los mástiles, desplegamos las blanquecinas velas y nos acomodamos a bordo. Marcaban el rumbo a las naves el viento y los pilotos. Y así habría alcanzado sano y salvo mi tierra patria. Pero al doblar el cabo Maleas, el oleaje, las corrientes y el Bóreas desviaron, y me alejaron de la isla de Citera. Desde allí, 9 días fui arrastrado por crueles vientos sobre la mar rica en peces. Al 10º día llegamos, por fin, a la tierra de los lotófagos, que se nutren de un manjar floral. Allá bajamos a tierra y recogimos agua, y pronto prepararon mis compañeros la comida junto a nuestras raudas naves. Apenas quedamos saciados de comida y bebida. Entonces yo despaché por delante a unos compañeros a que fueran a indagar quiénes eran los hombres que comían el pan de aquel país. Escogí a 2 de ellos y les adjunté un tercero como heraldo. Emprendieron pronto el camino y no tardaron en encontrar a unos lotófagos. Y sucedió que los lotófagos no tramaron la muerte de nuestros compañeros, pero les dieron a comer el loto. Y cualquiera de ellos que comía el sabroso fruto del loto ya no quería traernos noticias ni navegar de nuevo, sino que todos anhelaban tan solo permanecer allí en el país de los lotófagos, nutriéndose del loto, y olvidar el regreso. Los reconduje, llorosos, por la fuerza a sus barcos, y en las cóncavas naves los retuve atándolos al fondo de los bancos. Al momento ordené a los demás fieles compañeros que subieran a prisa a los veloces navíos para que ninguno degustara el loto y olvidara el regreso. A toda prisa ellos embarcaron y se situaron en sus bancos, y sentados en hileras empezaron a golpear con sus remos el grisáceo mar. Desde allí navegamos con el corazón afligido, y llegamos a la tierra de los cíclopes, prepotentes y salvajes, los que, confiados en los dioses inmortales, ni plantan ni trabajan la tierra con sus manos, sino que todo les crece sin sementeras ni arados. Trigos, cebadas y vides, que les ofrecen vino de sus grandes racimos, y la lluvia de Zeus les da frutos. No tienen ellos ni asambleas ni normas legales, sino que habitan las cumbres de altas montañas en cóncavas grutas, y cada uno impone sus leyes a sus hijos y mujeres, y no se cuidan los unos de los otros.
A un lado y fuera de puerto se extiende una isla plana, ni muy próxima ni muy lejana de la tierra de los cíclopes, cubierta de matorral. En ella viven incontables cabras salvajes, porque no las espanta el paso de los seres humanos ni las acosan los cazadores que soportan fatigas en el bosque trepando por montañas alturas. La isla no está agobiada por rebaños ni por campos arados, sino que sin siembras ni labranzas está el año entero deshabitada de hombres, y cría sus baladoras cabras. Pues no tienen los cíclopes navíos de mejillas pintadas de rojo, ni hay entre ellos constructores de barcos que puedan hacerles unas naves bien ensambladas, con las que pudieran conseguir otras cosas, visitando los países ajenos, como suelen hacer los hombres que en sus navíos cruzan el mar hacia otras gentes. Otros bien pudieran haber cultivado y colonizado la isla, ya que no es mala en absoluto, sino que podría dar todo a su tiempo. Hay en ella prados junto a las costas del mar espumoso, bien regados y herbosos, y bien podrían darse las vides perennes. Hay campos llanos para arar, y podría segarse espesa la mies en los veranos, porque es muy graso el mantillo de tierra. Hay allí un puerto de buen fondeadero, donde no es necesario el amarre, ni echar las anclas, ni anudar cables desde la popa, sino que, una vez atracados, allí se puede aguardar hasta que el ánimo de los marineros los impulse a zarpar y soplen favorables los vientos. Y al fondo del puerto fluye límpida el agua, y hay una fontana a la boca de una cueva. En derredor crecen los chopos. Hasta allí navegamos y algún dios nos guiaba a través de la oscura noche, sin mostrarse a la vista. En efecto, una densa niebla envolvía las naves. Ni siquiera la luna se mostraba en el cielo, porque estaba envuelta entre nubes. Allí nadie logró atisbar con sus ojos la isla. No veíamos ni siquiera las altas olas que rodaban hacia la costa, hasta que las naves de buenos remos atracaron. En los varados navíos arriamos todas las velas y saltamos luego a la orilla marina. Y allá nos entregamos al sueño y aguardamos la divina aurora. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, empezamos a dar vueltas admirados por la isla. Y las ninfas, hijas de Zeus, portador de la égida, excitaron a las cabras monteses a fin de que nuestros compañeros disfrutaran de cena. Al momento sacamos nuestros curvados arcos y las lanzas del largo pico de las naves y, divididos en 3 grupos, comenzamos a darles caza. Muy pronto la divinidad nos concedió un satisfactorio botín. Llevaba conmigo 12 navíos y a cada uno le tocaron 9 cabras, y para mí solo se pararon otras 10, con que allí entonces nos quedamos el día entero hasta la puesta del sol, dándonos un banquete de carne sin taza y dulce vino. Porque no se nos había agotado el rojo vino de los barcos, sino que aún quedaba. Pues mucho en las ánforas, unos y otros, habíamos sacado cuando saqueamos la sagrada ciudad de los Cícones. Oteábamos la tierra de los cíclopes, que estaba próxima, y sus humos y sus voces, y el son de sus cabras y ovejas. Y en cuanto el sol se hubo puesto y sobrevino la oscuridad, nos tumbamos para dormir en la orilla marina. Y apenas brilló matutina la aurora de dedos rosados. Al momento convoqué a asamblea yo a todos y les dije: aguardad acá ahora, todos vosotros, mis fieles camaradas. Mientras tanto, con mi nave y mis compañeros iré yo a averiguar quiénes son esos hombres, si son violentos, salvajes e injustos, o tal vez hospitalarios y con sentimientos piadosos. Después de hablar así, subí a la nave y ordené a los míos que embarcaran también y soltaran las amarras de popa. Enseguida ellos subieron a bordo y se apostaron junto a sus escálamos, y, sentados en fila, batían con sus palas el mar espumoso. Con que arribamos a aquel lugar, que estaba cercano, y vimos allí, en un extremo de la marina, una cueva en la altura, recubierta de laureles, donde se recogía un numeroso rebaño de ovejas y cabras. A su alrededor se había construido un corral de alto muro de piedras ensambladas con largos pinos y encinas de espeso ramaje. Allí pernoctaba un individuo monstruoso que llevaba a pacer sus ganados en solitario y aparte. No se trataba con otros y carecía de normas. En verdad que era un monstruo asombroso, y no se parecía a un hombre comedor de pan, sino a un peñasco selvático de los fragosos montes, que se erige señero y altivo. Entonces ordené a mis otros fieles compañeros
que se quedaran allí junto a la nave y guardaran el barco, mientras que yo, escogiendo a los 12 mejores camaradas, me ponía en camino. Llevaba un odre de piel de cabra, con vino tinto y dulce, que me había regalado Marón, hijo de Evantes, el sacerdote de Apolo, que velaba protector en Ismaro, por haberle salvado la vida, junto con su mujer y sus hijos, en un gesto de piedad. Habitaba en un bosquecillo consagrado a Febo Apolo. Me había ofrecido espléndidos regalos, 7 talentos de oro muy bien trabajado, y dado una crátera toda de plata, y además el vino guardado en las ánforas, 2 en total, dulce y puro, una bebida divina. No lo sabía nadie, ni de los siervos, ni de las esclavas de su casa, tan solo él en persona, su mujer y una fiel despensera. Cuando iban a beber este vino de melosa dulzura, lo mezclaba cruzando una copa con 20 medidas de agua y de su crátera exhalaba un aroma deleitoso y divino. No te habría sido grato entonces dejarlo sin probar. Había llenado un amplio odre con él y lo llevaba conmigo y provisiones en un cesto, porque al momento se me ocurrió en mi ánimo sospechar que iba a hallar un hombre dotado de tremenda fuerza, salvaje e ignorante de las normas y los preceptos de la justicia. Apresuradamente llegamos a su cueva, pero no lo hallamos dentro, sino que estaba apacentando en la pradera sus pingües rebaños. Al penetrar en el antro íbamos admirando cada cosa. Los cestos estaban colmados de quesos y repletos los rediles de corderos y cabritillos. Los animales estaban separados por grupos, a un lado los más viejos, al otro los de mediana edad y aparte las crías recientes. Todas las cántaras rebosaban de leche, jarras y colodras bien torneadas que guardaban el ordeño. Allí enseguida mis compañeros me suplicaron a voces que tomáramos unos quesos y nos fuéramos y luego nos lleváramos a toda prisa de sus corrales cabritos y ovejas hasta nuestra rauda nave y nos echáramos a navegar el mar salado. Pero yo no les hice caso. Cuánto mejor hubiera sido, porque quería ver al gigante y si me daría dones de hospedaje. En verdad que no iba a resultar amable al presentarse con mis compañeros. Allí encendimos fuego y quemamos unas ofrendas, y cogimos unos quesos y los comimos, y nos quedamos dentro esperando hasta que llegó con el ganado. Traía una carga tremenda de leña seca para hacerse la cena. Cuando la descargó afuera de la cueva, produjo un estrépito, y nosotros, aterrorizados, nos refugiamos en el fondo de la cueva. Luego él empujó hacia la amplia caverna a sus rollizas bestias, todas las que ordeñaba, y a los machos los dejó fuera, corderos y machos cabríos metidos en el redil. Enseguida alzó e incrustó en la puerta una roca enorme, tremenda. No la habría movido de la entrada 22 carros robustos de 4 ruedas. Tan grande peñasco dejó encajado en la puerta. Se sentó y se puso a ordeñar ovejas y cabras baladoras. Todo en buen orden, y debajo a cada una le puso su cría. Pronto, cuajando la mitad de la blanca, leche. La recogió y guardó en unos trenzados cestillos, y la otra mitad la depositó en las cántaras para poderla beber a su gusto y como acompañamiento de la cena. Y una vez que se hubo cuidado de hacer todo esto, entonces encendió fuego y nos vio y preguntónos: «Oh, forasteros, ¿quiénes sois? ¿Desde dónde navegáis los líquidos senderos? ¿Es acaso por comerciar o al azar vais errantes como piratas que van en plan de rapiña por el mar exponiendo sus vidas, causando daños a otras gentes?» Así habló, y a nosotros de nuevo se nos quebró el corazón, amedrentados ante su profundo vozarrón y su monstruoso aspecto. Pero aún así, respondiendo sus palabras, le dije: «Nosotros somos aqueos que volvemos de Troya, desviados por vientos diversos sobre el vasto abismo del mar. Ansiosos del hogar, hemos ido por otros caminos y otras rutas. Así probablemente quiso Zeus disponerlo. Nos jactamos de ser gente de Agamenón Atrida, cuya fama es ahora vastísima bajo el cielo, porque una ciudad inmensa destruyó y aniquiló a sus numerosos guerreros. Nosotros, llegados aquí ante tus rodillas, suplicamos por si nos ofreces el don de hospitalidad o tal vez algún otro presente, como es normal para los huéspedes. Así que, magnánimo, respeta a los dioses. Somos suplicantes tuyos». Y es protector de suplicantes y extranjeros Zeus hospitalario, que vela por los extraños dignos de respeto. Así le hablé, y él me respondió al punto con ánimo cruel: «¿Eres necio, extranjero o has venido de muy lejos, tú que me exhortas a temer o respetar a los dioses?
Pues no se preocupan los cíclopes de Zeus, portador de la égida, ni de los felices dioses, porque somos, sí, mucho más fuertes. Ni yo, por resguardarme del odio de Zeus, te respetaría a ti y a tus compañeros, de no ser que a eso me invite mi ánimo. Mas dime dónde guareciste tu bien construida nave, si fue acaso en lugar remoto o bien cerca, a fin de que me entere. Así dijo, poniéndome a prueba, pero no me engañó, pues sé mucho al respecto, y yo a mi vez le repliqué con palabras arteras. Mi nave la destrozó Poseidón, que sacude la tierra, lanzándola contra los arrecifes en los límites de vuestra tierra, estrellándola contra un peñón. El viento la empujó desde alta mar, pero yo, con estos de aquí, logré escapar a la brusca muerte. Así le dije, y él nada me contestó, sino que, con ánimo cruel, abalanzándose, echó sus manos sobre mis compañeros, y agarrando a dos como a dos cachorros, se puso a machacarlos contra el suelo. El cerebro de ellos se desparramó y mojaba la tierra. Los descuartizó miembro por miembro y se preparó la cena. Devoraba como un león criado en las selvas, sin dejar nada, las vísceras, las carnes y los huesos con el tuétano. Nosotros llorábamos y alzábamos las manos a Zeus mientras contemplábamos tan atroces actos. La desesperación dominaba nuestro ánimo. Luego que el cíclope se hubo llenado su gran tripa comiendo carne humana y bebiendo encima leche pura, acostóse en medio de la gruta tumbándose entre el rebaño. Yo pensé con magnánimo coraje acercarme a él, desenvainar la aguda espada que tenía a mi costado y hundírsela en el pecho donde está el corazón y el hígado, buscando el lugar exacto con mi mano. Pero otro pensamiento me retuvo. Porque allí habríamos perecido también nosotros con brusca muerte, ya que no podríamos apartar de la alta entrada con nuestras manos el enorme pedrusco que había incrustado, así que entre sollozos aguardamos a la divina aurora. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, al momento encendió fuego y se puso a ordeñar sus lustrosas ovejas, todo en buen orden, y debajo le colocó a cada una su cría. Y una vez que se hubo cuidado de hacer todo esto, agarró de nuevo a dos compañeros y se los preparó para el almuerzo. Y una vez bien comido, sacó de la cueva su pingüe rebaño, moviendo sin esfuerzo el enorme portalón. Luego, enseguida, volvió a encajarlo, como si ajustara la tapa de una aljaba. Con tremendo alboroto conducía el cíclope al monte su lozano rebaño. Entretanto, yo estaba cavilando su desdicha, a ver si de algún modo podría vengarme y me cumplía mi ruego, Atenea. Y en mi ánimo la mejor decisión me pareció la siguiente. Junto a la valla del redil del cíclope había un largo tronco de olivo aún verde. Lo había talado para llevarlo consigo una vez seco. Al verlo nosotros lo comparamos al mástil de una negra nave de 20 remeros, un ancho mercante que surcara el inmenso abismo del mar. Tanta era su largura, tanto su grosor a nuestros ojos. Fui hasta él y le corté yo como una brasa, y lo pasé a mis compañeros y les ordené que lo pulieran. Ellos pronto lo desbastaron y yo lo cogí y le aguzé la punta. Luego lo empuñé y lo sometí al fuego de las brasas. A continuación lo oculté metiéndolo bien bajo el estiércol, que por toda la cueva había espeso y amontonado. Después invité a los demás a que echaran a suertes quién se atrevería a mi lado a levantar la estaca e hincársela en el ojo, cuando le venciera el dulce sueño. Ellos echaron a suertes y salieron los que yo mismo habría elegido, 4, y yo me designé como el quinto en el grupo. A la tarde llegó pastoreando sus ovejas de hermosas lanas. Muy pronto en la cueva hizo entrar a su lustroso rebaño a todos los animales, a ninguno dejó fuera del espacioso recinto, acaso sospechando algo, o tal vez porque un dios así se lo había inspirado. Después que alzó en vilo y volvió a encajar el tremendo pedrusco, sentóse y se puso a ordeñar ovejas y cabras baladoras, todo en buen orden, y le colocó debajo a cada una su cría. Y una vez que se hubo cuidado de hacer todo esto, atrapó de nuevo a 2 compañeros y se los preparó de cena. Luego yo avancé hacia él y le dije, sosteniendo en mis manos el cuenco de negro vino, Cíclope, toma, bebe vino después de comer carne humana, para que sepas qué clase de bebida transportaba nuestra nave. Para ti, desde luego, la traía a ver si acaso compasivo me reenviabas a mi casa. Pero eres bestial hasta lo insufrible. Malvado, ¿cómo podría aproximarse a ti cualquier otro mortal en el futuro? Porque te has comportado en contra de toda norma. Así hablé, y él aceptó y apuró el vino.
Se regocijó de modo tremendo al beber el dulce caldo, y me pedía luego un segundo trago. Dame más, amigo, y dime tu nombre ahora enseguida, para que te ofrezca un presente del que tú te alegres. Pues también a los cíclopes la tierra generosa les produce vino de gruesos racimos, y la lluvia de Zeus los madura. Pero este es un chorro de ambrosía y néctar. Así dijo. Entonces yo le ofrecí otra vez el fogoso vino. Por 3 veces se lo di, y él lo trasegó con insensata ansia. Y cuando pronto al cíclope el vino le inundó las entrañas, entonces le contestaba yo con palabras melifluas: Cíclope, me preguntas mi ilustre nombre, pues voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie. Nadie me llaman siempre mi madre, mi padre y todos mis camaradas. Así le dije, y él al punto me contestó con ánimo cruel: a nadie me los amparé yo el último, después de sus compañeros y a todos los otros antes. Este será mi regalo de hospitalidad para ti. Dijo, y tumbándose cayó boca arriba, y al momento quedóse tendido, torciendo su grueso cuello. El sueño, que todo vence, lo dominaba. De su gaznate regurgitaba vino y trozos de carne humana. Eructaba ahito de vino. Entonces yo empujé el leño bajo el montón de ascuas para que se pusiera al rojo. A gritos animé a mis compañeros todos para que ninguno se echara atrás espantado. Y cuando ya el leño estaba a punto de arder en el fuego a pesar de estar verde, y ya refulgía terrible, yo entonces lo saqué de las llamas. Mis compañeros me flanqueaban. Allí me infundió la divinidad enorme audacia. Ellos agarraron la estaca de olivo, aguzada en su punta, y la clavaron en su ojo. Yo desde atrás, empinándome, la hacía girar, como cuando uno taladra la madera de un barco con un trépano y otros desde atrás lo hacen girar con una correa, tirando de un lado y de otro, y éste penetra sin parar más y más. Así, empujando en su ojo el palo de punta aguzada, le dábamos vueltas. Sangre iba bañando la estaca ardiente. Todos sus párpados arriba y abajo y el entrecejo quemó el ascua al abrasarle la pupila, y las raíces del ojo crepitaban bajo la llama. Como cuando un herrero sumerge un hacha grande o una hoz en el agua fría, y ellas lanzan chillidos al templarse, y ahí se pone de manifiesto la fuerza del hierro. Así rechinaba su ojo alrededor de la estaca de olivo. Horrible y monstruoso grito aulló, y retumbó alrededor la caverna. Aterrados nosotros nos echamos atrás, y él se arrancó del ojo la estaca bañada en abundante sangre, y la lanzó al momento lejos de sí, enloquecido. Y luego se puso a llamar a gritos a los cíclopes que allí alrededor habitaban en sus grutas, entre las ventosas cumbres. Ellos, al escuchar sus gritos, acudían de un lado y de otro, y acercándose alrededor de la cueva, preguntaban qué le torturaba. ¿Por qué, con tanta angustia, Polifemo, has gritado así, en medio de la divina noche, y nos has sacado del sueño? ¿Acaso alguno de los humanos se te lleva los rebaños contra tu voluntad? ¿Es que alguien intenta matarte con trampa o con violencia? Y les contestó desde su cueva el brutal Polifemo: amigos, nadie intenta matarme con trampa y no con violencia. Respondiéndole, ellos le decían sus palabras aladas: pues si nadie te ataca y tú te encuentras solo, no es posible de ningún modo evitar una dolencia que envía el gran Zeus, así que suplica a tu padre, el soberano Poseidón. Así decían, pues, mientras se iban, y rompía a reír mi corazón, al ver cómo los habían engañado mi nombre y mi intachable astucia. El cíclope, gemebundo y sufriendo sus dolores, avanzaba tanteando, apartó la roca de la entrada, y se sentó en la puerta extendiendo sus manos por si capturaba a alguno que tratara de salir con las ovejas. Confiaba tal vez en que yo iba a ser tan insensato. Mas yo deliberaba sobre cómo actuar del mejor modo por si acaso hallaba alguna forma de escapar de la muerte para mis compañeros y para mí. Cavilaba todo tipo de engaños y trucos, como que nos iba la vida, pues un gran daño nos amenazaba. Y la siguiente, en mi ánimo, me pareció que era la decisión mejor. Había allí unos corderos bien nutridos, de hermosos y espesos vellones, enormes, con sus lanas de color violeta. Caladamente me puse a entrelazarlos con los mimbres trenzados sobre los que dormía el cíclope de salvajes usos en grupos de 3. El de en medio transportaba a un hombre y los otros 2 iban uno a cada lado, para protección de mis compañeros. 3 corderos llevaban a cada uno.
Yo, por mi parte, como había un carnero, que era el mayor en mucho de todo el rebaño, me agarré a éste y me colgué estirado a lo largo del lomo bajo su vientre lanudo. Y así, sujetándome con mis manos por debajo de sus espléndidos vellones, me mantuve agarrado con tesón y ánimo paciente. Así entonces, entre sollozos, quedamos esperando la divina aurora. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos. Al pronto él impelió a los pastos a los machos ovinos, mientras que las hembras en el redil balaban sin ordeñar, con las ubres rebosantes. Su amo, atormentado con feroces dolores, iba palpando el lomo de todos los corderos que pasaban erguidos. El necio no advirtió que mis hombres iban atados bajo el vientre de las lanosas reses. El último del rebaño en llegar a la puerta fue el carnero, agobiado por sus lanas y por mí y mis agudas ideas. Mientras lo palpaba le decía el brutal Polifemo: «Querido carnero, ¿por qué de la cueva has venido el último del rebaño? Nunca antes te quedaste rezagado entre los corderos, sino que muy el primero pastabas los tiernos brotes de la hierba, y con grandes brincos el primero llegabas a los manantiales de los ríos, y el primero ansiabas regresar al establo al anochecer. Ahora, en cambio, vienes el último. ¿Acaso echas de menos el ojo de tu dueño? Lo ha cegado un tipo malvado con sus ruines compañeros, después de someter su mente con vino, ese nadie que aseguro que no ha escapado aún a la muerte. Ojalá pudieras pensar y estuvieras dotado de voz para decirme dónde se oculta ese a mi furor. Allí, dentro de la cueva, lo machacaría y su cerebro se derramaría por acá y por allá en el suelo, y mi corazón se aliviaría de las penas que me produjo el miserable nadie. Hablando así, empujaba al carnero hacia afuera en la puerta. Cuando nos alejamos un trecho de la entrada y del redil, me descolgué el primero del carnero y fui a desatar a mis camaradas. Enseguida condujimos a los animales de patas ligeras, lustrosos, con algunos gritos, hasta alcanzar nuestra nave. Con qué alegría nos recibieron nuestros queridos compañeros a los que habíamos escapado de la muerte, aunque llorando por los otros. Mas yo no los dejaba y vetaba con gestos de mi entrecejo el llanto de unos y otros. Ordené que subieran al navío a toda prisa a los muchos animales de hermosas lanas, para lanzarnos de nuevo a navegar el mar salino. Los demás embarcaron pronto y se colocaron junto a sus escálamos, y sentados en hilera golpeaban con sus remos el mar espumoso. Así que cuando ya estaba tan lejos como el alcance de un grito, entonces me dirigí yo al Cíclope con palabras mordaces. «Cíclope, no ibas, no, a comerte a los compañeros de un cualquiera en tu cóncava gruta con tu brutal violencia. Bien, iban a alcanzarte tus perversas acciones, maldito, que osaste comerte a tus huéspedes en tu morada. Por eso te han castigado Zeus y los otros dioses». Así le dije. Al instante él se enfureció aún más en su ánimo. Desgajó la punta de un gran monte y la lanzó, y fue a dar delante de nuestra nave de azulada proa. Y se alborotó el mar al hundirse la roca. El oleaje, al refluir, arrastraba hacia tierra el navío y una gran ola desde el mar lo precipitó de golpe hacia la costa. Pero yo, tomando en mis manos una pértiga muy larga, detuve el choque y ordené a mis camaradas con gestos que con tesón se aplicaran a los remos para escapar del desastre. Ellos remaban con todo esfuerzo. De modo que cuando ya surcábamos el agua y estábamos a doble distancia, de nuevo yo volví a increpar al Cíclope. A uno y otro costado mis compañeros intentaban retenerme con sus palabras. «Alocado, ¿por qué quieres irritar a ese salvaje? Ese hace un momento cuando lanzó su roca al mar, arrastró nuestro barco otra vez a tierra y ya pensábamos morir aquí. Si te oyera que le hablas o le gritas, podría destrozar nuestras cabezas y las tablas del navío atizándonos con otro gordo pedrusco, que alcanza bien lejos». Así decían, pero no convencieron a mi magnánimo coraje, sino que, de nuevo, tomé la palabra con ánimo rencoroso. «Cíclope, si alguno de los mortales humanos te pregunta por la ceguera infame de tu ojo, contéstale que te dejó ciego Odiseo, conquistador de ciudades, el hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca». Así le dije. Él prorrumpió en gemidos y contestó con estas palabras: «Ay de mí, como ya me ha alcanzado la antigua profecía. Existió aquí un cierto adivino, valiente y notable, Télemo Eurímida, que fue afamado por su saber profético,
y ejerciendo su arte adivinatoria envejeció entre los cíclopes, quien me dijo todo cuanto iba luego a realizarse, que perdería mi vista a manos de Odiseo. Pero siempre me había figurado que iba a llegar acá un mortal grande y valeroso, dotado de gran fortaleza. Y ahora un individuo pequeño, miserable y sin fuerzas, me dejó ciego sin mi ojo, después de dominarme con vino. No obstante, acércate, Odiseo, para que te dé mis presentes de hospitalidad y ruegue al famoso sacudidor de la tierra que te depare buen viaje, porque soy su hijo y él proclama ser mi padre. El dios, si quiere, me curará, él en persona, y ningún otro de los dioses felices ni de los hombres mortales. Así habló, y yo respondiéndole le repliqué: ojalá que pudiera dejarte privado de ánimo y vida y enviarte al fondo del Hades. Lo que es tu ojo no te lo va a curar, ni el sacudidor de la tierra. Así le dije, y él se puso a orar al soberano: Poseidón, escúchame, Poseidón de cabellera azul, tú que abrazas la tierra. Si de verdad soy hijo tuyo y proclamas ser mi padre, concédeme que no llegue a su casa Odiseo, destructor de ciudades, el hijo de Laertes, que tiene su hogar en Ítaca. Pero si es su destino ver a los suyos y regresar a su hogar bien fundado y a su tierra patria, que llegue tarde y mal, después de perder a todos sus camaradas a bordo de una nave ajena y en su morada encuentre desdichas. Así dijo en su plegaria y le oyó el dios de cabellera azul. Y luego él levantó otra vez una roca y la arrojó dando vueltas, con un impulso tremendo. Fue a dar algo detrás de la nave de proa azul, a poca distancia, y poco faltó para que diera sobre el timón del navío. Se encrespó el mar a la caída de la piedra y el oleaje zarandeó nuestra nave y la impulsó contra la costa. Cuando llegamos a la isla donde esperaban juntos los otros barcos de buenos remos, y a su alrededor, tumbados y gemebundos, nuestros compañeros, siempre aguardándonos. Allí al punto varamos nuestro barco en la arena y desembarcamos nosotros en la orilla marina. Sacamos el rebaño procedente de la cueva del Cíclope y lo repartimos, de modo que nadie careciera de una equitativa tajada. Y a mí me dieron el carnero los compañeros de buenas grebas, al hacer el reparto como un premio de exhibición. En esa orilla los sacrifiqué, quemando sus muslos en honor de Zeus Crónida, el que amontona las nubes. Mas él no aceptó el sacrificio, sino que ya andaba planeando cómo perecerían todas nuestras naves de hermosos remos y mis fieles compañeros. Así que durante todo el día, hasta la puesta del sol, permanecimos allí, saciándonos de carnes en abundancia y dulce vino. Y en cuanto el sol se hundió y se extendió la oscuridad, nos echamos a dormir en la orilla del mar. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, al punto animé a mis compañeros y les exhorté a subir a bordo y desligar las amarras de popa. Ellos al punto embarcaron y se colocaron junto a sus escálamos y sentados en fila batían con sus remos el mar espumoso. Desde allí seguimos navegando con el corazón angustiado, habiéndonos escapado de la muerte, después de haber perdido a queridos camaradas.